Okey. Sí se ve y se escucha, todo bien. Okey, gracias. Vale, vamos a empezar. Primero, pues, me voy a presentar. Creo que la mayoría ya me conocen. Veo aquí algunos, que están en la sala que no sé si me conozcan, pero bueno, me presento. Primero a mí, luego la empresa. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empecé en la carrera de seguros en el 2013, vendiendo seguros de vida, de gastos médicos y todo esto. En 2017 inicié Money Trends, que es cuando ya le puse el nombre y vendíamos, pues, demás tipos de seguros. Cuando empecé solo vendía única y exclusivamente seguros, pero, pues, ya empecé a vender carros, empecé a vender, seguros de empresas, seguros de otras cosas ya más, grandes. Y me fui especializando. Realmente, lo que siempre me gustó mucho fue la parte de la inversión. Me llamaba mucho la atención saber cómo funcionaba la parte de la economía, saber cómo funcionaba el dinero, por qué se movía, qué era lo que pasaba para que hubiera estas fluctuaciones, por qué a veces había dinero, por qué a veces no. Me fui especializando en los planes de ahorro, que ahorita, pues, está muy sonado en Internet. Si te metes a TikTok, a Facebook o a donde sea, te salen un chorro de: "Inicia tu plan personal de retiro, inicia a ahorrar, y cuál este es el mejor". Bueno, me especialicé en eso y yo siempre quería un poquito más. Empecé a hacer trading para entender cómo funcionaban los portafolios, porque yo quería saber, pues, por qué se movía, porque si te decía que invertía en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pues, había fluctuaciones, ¿por qué eran las fluctuaciones? Yo quería entender perfectamente eso y saber qué era lo que había detrás. En el 2018 llegué con un cliente que él era prestamista y me llevé bien con él y empecé a dar préstamos, de su capital, y así estuvimos trabajando un rato. Luego en el 2020, en la pandemia, realmente no tenía mucho que hacer y, pues, lo mejor que tuve que hacer fue aprender para no volverme loco. Empecé a capacitarme en la parte fiscal, pero muy relacionado con la parte de los planes personales de retiro, que traen un componente fiscal que te permite deducir impuestos y te permite recuperar. Pues eso también está súper sonado ahorita en todas las redes sociales, de que haz que el SAT te devuelva tu dinero. Bueno, me especialicé en todo eso, pero pues conforme fue pasando el tiempo, yo quería algo más. Siempre me gustó la parte de lo financiero. Hice mi propio fondo de crowdlending. Algunos de los que veo aquí registrados, pues tienen algún préstamo, otros son inversionistas. Esto lo empiezo en 2023, ya a captar inversión directamente. Y el año pasado inicié el podcast de Baisa Talks. Ahí pues empiezo a entrevistar gente que me parece que tenga alguna historia interesante que contar o que se dedique a algo que a mí me parezca interesante. Eso todo por el gusto de compartir. De hecho, aquí todavía no monetizamos nada porque la forma de monetizar es que te pague YouTube. Le estamos metiendo bastante dinero y cariño. Me gusta mucho el proyecto. Si se quieren pasar a dar una vuelta, ahorita al final vienen las redes. Eh, y bueno, de la empresa, ahorita somos 5 conmigo, somos 4 colaboradores, una persona que administra directamente, que de los que ven aquí, pues la mayoría con la que habla es con Adriana, pero hay otra persona que está en cobranza telefónica y 2 personas que están en gestión de cobranza domiciliaria. Esos son los que están en nómina directa, más aparte los terceros que ya nos ayudan, sobre todo en la cartera vencida. Ahora sí, una vez dicho esto, pues vamos a empezar a ver qué es el dinero, y cómo funciona. De entrada, la definición así más simple de Banjico, de todos los hitos financieros, es un medio para el intercambio de bienes y servicios. Nada más. O sea, si se fijan, no hay con que para comprar la felicidad o para tener el bienestar o para todos esos significados que nosotros le damos, que entre más dinero vamos a ser
más tranquilos y más felices. Es simplemente funciona para intercambiar bienes y servicios. Y para efectos de esta presentación, por esta hora, les voy a pedir que traten de quitarse de la cabeza todas estas historias que nos hemos hecho del dinero y quedarnos con la definición esta, que es la más simple y es con la que vamos a trabajar. Vamos a empezar a ver. Imaginaros por un instante que todo el mundo está endeudado. Eso no necesito imaginarlo. Exacto. Prestad atención. Un visitante llega a nuestro pueblo. Se dirige al hotel de Zenda y pide una habitación. Da un billete de 100 y recibe su llave. Ahora Zenda se acerca al boticario con el billete de 100 y lo usa para pagar su deuda. El boticario coge el dinero, se acerca al mesón y paga su cuenta. La mesonera, con sus 100, va donde Tony para comprar salchichas y carne. ¿Y Tony? ¿Qué hace Tony? Tony le da el billete de 100 a Gertie por los favores que le debía. Y Gertie va donde Zenda y paga la deuda que tiene. Al final el visitante baja de la habitación y dice que no le gusta el hotel. Coge sus 100 y se va. Entonces, ¿qué es el dinero? Un medio de intercambio. ¿Y qué intercambiamos? Un acuerdo entre dos partes. Es un papel y un valor, pero que el dinero en sí mismo no tiene valor. Mijael, ¿qué nos intentas explicar? Pues que solo consiste en creer en él, ¿Y entonces? que es una cuestión de fe. Está muteado. Ahí lo hice para ejemplificar ahora sí lo que les dije en un inicio. Es una forma de ver que el dinero solamente sirve para comprar bienes y servicios, pero sobre todo lo que me parece interesante de ese fragmento es un fragmento de una película que al final se les voy a poner, se llama El milagro de Gurgle. No se escucha, ya se debe escuchar. Eh, donde ejemplifica perfectamente cómo el dinero debe circular, pero más importante, cómo un mismo billete genera un PIB, que es el valor al estar comprando varios medios, varios bienes o varios servicios. O sea, el mismo billete, al estar en circulación, a varias personas les genera una utilidad y estas personas pues deciden volver a circularlo, ya sea para pagar cosas que debían o cosas que necesitaban, pero es ese mismo billete el que les está generando a todos un valor extra. Pero si ven algo bien importante que hay que rescatar de aquí es que nadie se queda con el billete. O sea, lo más interesante es que todos, así como lo reciben, lo regresan o lo circulan más adelante, más bien. No sé si se han puesto a pensar alguna vez si algún billete del que ustedes han tenido en su mano ha regresado con ustedes. Sería un experimento interesante de hacer, pero bueno, ese es el principio. Entonces, de entrada vemos que el dinero tiene que circular. ¿Para qué? Pues para que podamos disfrutarlo todos, ¿verdad? Si tú lo acaparas, a la mejor, según tú crees que estás teniendo más dinero, pero al mismo tiempo que estás haciendo, pues estás haciendo que deje de circular, y si deja de circular, por ende, pues no te llega más a ti porque no está circulando. El dinero en la economía también se ve, si te pones más filosófico, como un fluido, como la sangre. Entonces, pues la sangre si se estanca, se empieza a gangrenar un dedo, te empieza a afectar
porque no está circulando. El dinero es exactamente igual. Entonces aquí no sé si te has preguntado cómo eres al momento de pagar. Cuando tienes que pagar algo, lo haces con gusto, lo haces con dolor, lo haces casi que a la fuerza. Pregúntate todo eso porque así como tú pagas, así es como te va a llegar el dinero a ti de regreso. Si tú cuando quieres pagar, pues batallas, porque sientes que te estás quitando dinero o que tienes poco y que ya te vas a deshacer de él, bueno, pues es precisamente así igual es como te va a llegar a ti de regreso. Entonces, pues quédate con esa analogía. Ahora, en esta presentación lo vamos a ver de lo general a lo específico. ¿A qué me refiero con lo general? Vamos a empezar a verlo, en grandes economías. Lo aterricé a la economía de Estados Unidos, que es una de las economías más importantes, una de las economías que todos conocemos. Y luego lo agarré a un caso, bien específico que conocía perfectamente, lo aterricé directamente a mi caso para que vean cómo se comporta exactamente igual o de manera casi idéntica en una economía grande como es Estados Unidos o en una economía pequeña, individual, como fue la mía personal. Como dato, eh, antes del 71, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro, es decir, cada dólar que había en circulación tenía un respaldo en oro. Después se dieron cuenta de que nadie pedía ese oro y pues quitaron el respaldo. Hoy el dólar está respaldado única y exclusivamente por dos cosas: la capacidad del gobierno para generar ingresos, ya sea mediante deuda o impuestos a los mismos ciudadanos americanos, es decir, prestándole dinero a sus mismos ciudadanos y cobrándoles impuestos, y la autoridad para obligar a otros países a realizar transacciones en dólares. No sé si se han fijado, obviamente, yo creo que llama la atención que la mayoría de las transacciones a nivel mundial en empresas son en dólares. Y incluso si a ti te dan un dólar, pues nunca dudas de su valor, distinto a que si te dan un peso, ¿no? O sea, a lo mejor prefieres que te den un dólar y hay gente que yo he visto que hasta trae un dólar en su cartera. ¿Por qué? Pues porque todos confiamos en el valor del dólar. Una de las cosas más interesantes para que el dólar tenga valor es el código SWIFT, que es esto que hace que tú puedas conectar un banco en México o en Brasil o en Alemania o en cualquier otro país con un banco en Estados Unidos y que a través del código SWIFT se haga la transferencia interbancaria y te tome el tipo de cambio del dólar interbancario y te llegue ese dinero. De hecho, si existiera una alternativa al SWIFT para que pudiera circular el dinero, por ejemplo, en euros, pues el dólar perdería bastante valor. Pero como no la hay, por eso la mayoría de las transacciones se hacen en dólares. Pero ahora vamos a ver la realidad de Estados Unidos, cómo está la economía de Estados Unidos en cuanto a ingresos contra deuda. Eh, la economía de Estados Unidos trae o trajo en 2023 $27.36 billones. Si se fijan, aquí está comparada contra la economía china, que es la última que le ha estado compitiendo los últimos años. La japonesa no tanto, pero los chinos sí lo sienten como una amenaza, los americanos. Entonces, 27.36 billones el PIB es la utilidad de la venta de bienes y servicios de un país, es decir, eh, lo que vimos al principio, que el mismo billete generó la compra de varios bienes y varios servicios. Bueno, el PIB mide la utilidad de todo lo que se generó como país. Y con todo esto, pues la deuda que traen hasta el momento en el que se sacó esta captura de pantalla, que fue la semana pasada, pero esta página, si ustedes se meten, así lo pueden buscar como Debt Clock, es de una página americana donde se actualiza cada segundo, o sea, cada segundo se está moviendo este número y aparece lo que está publicado, 36 billones de dólares, pero la verdad es que deben 38. Entonces, si tú haces un análisis
de cuánto tienen de utilidad contra lo que tienen de deuda, pues son, más de 10 billones de diferencia. O sea, por mucha utilidad que tengan, tienen más deuda. Ahora, con esto, pues no te quiero decir que debas todo y que tengas más deuda que utilidad, porque en una persona pequeña, o sea, no te va a funcionar igual. ¿Por qué? Pues porque no eres Estados Unidos y no tienes la capacidad de obligar a otros participantes a que usen tu moneda o a que usen tus servicios o a que usen tus cosas. Es decir, esto les funciona así a ellos porque el mundo confía en que la mayoría de las transacciones son en dólares y en que hay mucha gente que tiene deuda. Entonces, aquí nos damos cuenta de otro parámetro bien importante. El dinero genera deuda, pero la deuda al mismo tiempo genera dinero. O sea, justo así como lo ven, entre más dinero hay más deuda, y entre más deuda hay más dinero. Es un círculo y así es como está circulando, como lo dijimos, o sea, el mismo dinero tiene que moverse, y ahorita vamos a ver por qué. Eh, ahora, ya lo expliqué en una economía grande, lo voy a explicar en una economía pequeña para que se entienda como un poco más aterrizado. Si tú piensas, por eso no tengo dinero, por eso tengo deudas, por eso me va mal y estás ahí preguntándote todo esto, te voy a platicar mi ejemplo personal. En 2022, después de la pandemia, yo estaba total y completamente en quiebra. Debía el 100% en mis 3 tarjetas, o sea, me acuerdo que nada más salía para pagar el mínimo, se me atrasó la renta, casi como don Ramón, debía hasta 3 meses de renta, pero ese año fue el año en el que empecé a viajar un chorro. Estaba, bueno, pues aquí en Zacatecas, luego me fui a Disney y acá estoy en Seattle, ese es en Orlando, en Universal, y acá estoy en Vancouver. Pero, ¿cómo? Pues si lo debía todo. Esa es la parte interesante que yo no entendía en ese momento. Después, pues, lo empecé a entender. Pero, pues, para dejártelo así claro, así me sentía, ¿no? Estás en el mejor momento de tu vida, sí, no tenía ni 30 años, tenía 28, 29, me parece, pero no traía ni un peso. Tenía gustos caros y al mismo tiempo, pues, no traía nada de dinero para pagarlos. Me sentía horrible porque no tenía dinero, pero me sentía contento porque estaba viajando y estaba haciendo todas estas cosas que yo quería hacer. Ahora, ¿alguna idea de cómo le hice? No fue con las tarjetas, porque cuando viajé las tarjetas irónicamente ya las debía, entonces así no fue. Mm, pónganme ahí en el chat si alguien tiene alguna idea, porque esta va a ser muy interesante. Ok. En mi caso fue algo muy simple. Tenía una sugar. No fue como mi intención como lo logré. Realmente, pues la quiero mucho a mi novia, pero no fue algo mágico ni nada. O sea, fue así público. Hey, aquí estás, hola amor. Muchas gracias. Eh, no fue algo mágico realmente, pero si se ponen a ver en la economía de un país, lo interesante para Estados Unidos, pues, es el que le presta eso la Fed o el Fondo Monetario Internacional. En mi caso, pues, era otra persona que creía en mí, que quería llevarme a viajar, sin importar tanto como mi condición económica en ese momento. Pero, pues, algo bien interesante es cómo rayos viajé si como quiera no tenía lana y que cuando regresé seguía endeudado. Todo eso me empezó a hacer, pues, que me hiciera ruido en la cabeza y que me empezara a estudiar todavía más acerca de las finanzas. Y algo bien interesante que empecé a revisar es, ¿qué representa el dinero para ti? Porque ahorita les dije que primero que nos quitáramos las ideas de que tenemos del dinero para entenderlo de la manera más simple y sencilla, pero ahora sí, se está moviendo aquí la presentación, vamos a ver. Mm.
Creo que ahí debe funcionar mejor. Mm, ahí está. No sé si ustedes veían que se movía, pero yo veía como que se movía la presentación. Creo que ahí mejoró un poco. Ahora sí, ya que pasamos de ver el dinero como esta forma simple que solo sirve del intercambio para bienes y servicios, vamos a verlo de la manera en la que lo vemos realmente, porque pues, obviamente no lo vemos así, le damos otro valor, le damos mm, demasiada importancia o demasiado significado. ¿Te has puesto a pensar cómo se ve el dinero para ti? Si tú lo dibujaras, si tú te lo imaginaras, ¿lo verías como un hombre, lo ves como una mujer? ¿Cómo lo ves vestido? ¿Qué te hace sentir? ¿Te hace sentir feliz? ¿Te hace sentir miedo? ¿Te hace sentir inseguridad? Porque a pesar de que solamente ya vimos que es un papel sin valor o números detrás de una pantalla que no tienen mucho valor, le damos demasiado significado y a veces cuando no traemos dinero nos sentimos ansiosos o nos sentimos tristes o nos sentimos preocupados. ¿Cómo te sientes tú con el dinero? O cuando tenemos dinero, eh, llegamos a sentirnos súper felices o como somos súper poderosos o como tú lo quieras ver. De hecho, a mí antes, cuando tenía más dinero, me hacía sentir ansiedad. Sentía que no lo merecía, vendía pólizas y se me cancelaban y luego, en vez de tener más dinero, ahora debía ese dinero porque ya me lo había gastado, pero ahora el cliente me había cancelado y ya debía más. Al hacer, pues, un análisis me di cuenta que yo sentía que no me lo merecía o que era mucho y eso me mantenía como que en un ciclo interminable de deuda. Pero lo más interesante es que todos los gastos, todos los comportamientos tienen una razón, siempre hay una razón psicológica detrás. Por ejemplo, uno de los ejemplos más puntuales y prácticos que me ha puesto la psicóloga es cuando una persona se siente que tuvo carencias de niño, que experimentó que no había mucho dinero, que había abandono, cuando se siente triste, lo primero que corren a hacer la mayoría de las personas cuando se sienten tristes es comprarse algo bonito, ¿para qué? Pues para sentirte consentido, para sentirte bien contigo mismo, pero pues, ¿qué genera eso? Obviamente te genera estar feliz en ese momento, pero después de el dinero da seguridad y tranquilidad, sí. Después de algo de totalmente cierto, te da seguridad y tranquilidad. Eh, después de que haces esa compra impulsiva para sentirte bien, pues empiezas como que a sentirte culpable, ¿no? De que por qué lo gasté, a lo mejor ni traía lana, para qué rayos hice ese gasto, etcétera. Empiezan todas esas cosas. Si vemos, como dice aquí Rodrigo, que el dinero da seguridad y tranquilidad, sí, seguramente no te compra la felicidad, pero es llegamos a tenerlo casi como una deidad. O sea, no sé si seas creyente en la iglesia o en qué, pero casi creo que le rezamos al dinero y, pues, no es novedad, ¿no? O sea, si tú quieres, una buena educación para tus hijos, concedido, tienes dinero, puedes pagar una buena educación. Si quieres un buen tratamiento de salud, tienes dinero, puedes pagar un buen hospital, puedes pagar tu seguro de gastos médicos. Si tú quieres irte de viaje, pues, tienes dinero, te puedes ir, un buen carro, etcétera. O sea, para la mayoría de las cosas que quieras, si tienes dinero, lo puedes lograr. Pero eso mismo es lo que nos hace sentir que cuando no tenemos, nos sentimos mal o que no valemos porque le damos un valor extra al dinero. Mm, una vez que empecé a ver todo esto, empecé a preguntarme para qué era bueno. O sea, cosas tan sencillas como actividades que pudiera realizar yo por gusto y que cobrara por ellas. Por ejemplo, pues me gusta mucho hacer ejercicio. Siempre quise tener un gimnasio, pero pues no era algo que yo viera como mucho negocio por ahí. Otra cosa es que el dinero sigue al gozo. Irónicamente, mientras estaba en esos viajes,
me la pasaba bien y generaba dinero, me caía más dinero, generaba más negocio, pero, pues, como yo creía que no lo merecía, todo me lo gastaba o ya lo debía, etcétera. Pero mientras me la estaba pasando bien, me llegaba más dinero. Entonces, pues, empecé a preguntarme, pues, ¿realmente disfruto lo que hago? ¿Disfruto mi trabajo? ¿Disfruto mi vida? ¿Cómo me hacía sentir lo que hacía? Pues sí me hacía sentir bien, pero esta fue la pregunta más importante. Independientemente de cuánto me paguen, ¿yo haría eso? Y, pues, las respuestas empezaron a ser confusas, o sea, pues sí disfrutaba mi trabajo y mi vida, pero lo que hacía me generaba bastante estrés, pues, la parte de seguros, tienes que estar mucho tiempo detrás del cliente para vender, y luego cuando hay un siniestro tenía que estar detrás de la aseguradora para que pagaran, y eso me generaba bastante estrés, o hacer trámites y que se cancelaran las pólizas y todo esto, me estresaba bastante. Todavía me sigue estresando. De hecho, Adriana está por aquí, a veces nos toca estar detrás de la aseguradora o estar detrás del cliente para que pague. Entonces, pues, por mucho que me gustara, la verdad es que yo lo hacía o mucho es por el servicio, por atender bien al cliente, pero porque me pagaban muy bien, o sea, las comisiones eran altas, me permitía vivir, pues, más o menos bien. Y, pues, yo decía: "Okey, pues, lo hago por eso, pero, ¿lo haría gratis?". La verdad es que no. Si no me pagaran lo que me pagan, pues, difícilmente me dedicaría a eso. ¿Por qué? Porque, pues, el nivel de estrés es muy alto, tanto para estar generando nuevos negocios, como para dar el servicio en el momento en el que se requiere. Y algo bien interesante, algo que me llamó mucho la atención, es que a veces la gente que me rodeaba creía más en mí que en mí mismo. Un ejemplo, estos viajes, el de donde estaba en Vancouver, era una convención de seguros que irónicamente mi meta era llegar a la convención, yo quería ir a Vancouver, pero yo quería ir a Vancouver porque yo quería conocer Vancouver. Ni estaba tan motivado a vender tantos seguros, o tantas pólizas como se requería para llegar ahí, porque la verdad es que soy una persona como muy introvertida, entonces estar viendo tanta gente todos los días me estresaba bastante. Ahorita somos más de 20 personas conectadas, pero pues como solamente estoy hablando yo, es casi como un monólogo, no me estresa tanto, pero estar viendo mucha gente todo el tiempo sí me era complicado. Por eso también cuando hago mis videos, pues hablo uno a uno y ese video del podcast se graba y se sube y lo ven más personas. Eh, pero algo que me llamaba mucho la atención es que, por ejemplo, mis compañeros de seguros y la gente con la que yo hablaba sí creía que pudiera yo llegar a la convención. ¿Por qué? Porque no es que yo no tuviera la capacidad. Yo tenía y tengo todavía todo el conocimiento en el área de seguros, el conocimiento técnico, sé cómo funciona una póliza, sé cómo explicarla, sé cómo venderla, sé cuáles son los puntos más interesantes para vender ese tipo de pólizas, pero no creía tanto en mí. Eh, yo quería hacer más negocios, pero no sé si les ha pasado, creo que no hay nadie de mi familia aquí, pero bueno, va a quedar grabado. Eh, cuando yo llegaba con un proyecto a mi familia, les decía: "Oh, quiero hacer estas cosas", o quiero cuando quise empezar con los préstamos, me decían: "Oye, pero ¿cómo te sientes? Pero seguro, ¿y si funcionará? Y a la mejor no", o yo quería comprarme otro carro y me decían: "¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no te calmas? Porque puede que no te salga". Y entonces toda esa emoción que yo traía, que llegaba súper contento a platicarles algo, mi círculo cercano, que era mi familia, en quien yo más confiaba, me hacía dudar de mí. O sea, yo estoy seguro de que no era porque lo hicieran con mala intención, porque querían lo mejor para mí, pero, pues, como no estaban acostumbrados a que fuera tan ambicioso, me hacían al mismo tiempo dudar de que: "Ay, sí, cierto, y si a lo mejor no me sale, y si a lo mejor no puedo". Y algo bien interesante fue que cuando empecé a salir con mi novia, que me llevó a todos esos lados y que yo admiraba por toda
la trayectoria profesional y todas esas ventas que lograba y el éxito que yo quería obtener, como ella ya lo tenía y me quería y me admiraba a mí, me admiraba cosas muy sencillas como ir al gimnasio. Siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio, pero algo que ella no sabía es que yo lo hago porque si no hago ejercicio me vuelvo loco y entonces empiezo a pensar de más. Necesito un lugar en donde sacar esa energía. Pero una vez que yo me sentí querido y admirado por alguien que al mismo tiempo yo admiraba, empezó a cambiar todo lo que yo hacía, aunque lo hiciera igual, o sea, aunque buscara a los clientes, aunque hiciera las mismas estrategias, ya me sentía más seguro de mí mismo porque alguien que yo quería y admiraba me lo compartía. Era distinto a cuando mi familia me decía que, pues, a lo mejor no se puede, o a lo mejor sí, y yo iba con dudas a hacer, pues, estos proyectos, estas cosas que quería hacer. Ahí fue donde empecé, el negocio de los préstamos. Me di cuenta de que por mucho que yo conociera todo el ramo de seguros y que yo tuviera más de 10 años trabajando en esto y que yo supiera cómo funcionaba una póliza, cómo dar el servicio al cliente, cómo llegar a hacer una venta, no era algo que me apasionara tanto. Entonces, pues me di cuenta que a lo mejor iba a ser difícil lograr los objetivos que tenía, no porque no supiera cómo venderlos, sino porque lo sentía como algo muy pesado, como, tengo que trabajar, pero y si vendo más, pues me va a generar, este, más problemas porque cuando tenga un siniestro voy a tener que atender al cliente, voy a tener que estar persiguiendo, etcétera, etcétera. O sea, empezaba con muchas ideas en la cabeza. Eh, Algo que me gustaba era que en los préstamos, pues, podía tener mi tiempo porque solo se hacía el préstamo y después había que cobrar cada cierto tiempo, 1 o 2 veces al mes, y ya lo hacía con otro cliente, pero, pues, no tenía suficiente capital para dedicarme a eso yo mismo. Lo que sí sabía era vender productos de inversión, productos financieros, ya lo hacía todos los días, pero como actividades distintas. Es decir, yo prestaba a veces con mi dinero, a veces con el dinero de mi cliente que ya sabía prestar y me daba para que yo prestara y ganaba yo una comisión como si fuera una venta de una póliza de seguro. Mm, y pues yo ya conocía esas dos formas, ¿no? O sea, yo ya sabía cómo se prestaba y cómo se vendía un producto financiero. ¿Qué pasó? Pues me di cuenta que podía captar las inversiones por mi cuenta, brincándome al intermediario, y eso me iba a permitir generar un ingreso extra. Una vez que hice eso, empezó a cambiar todo porque pues ya creía en mí, ya creía, y ya sabía que tenía la capacidad, ya sabía que lo que estaba haciendo no era nada nuevo, ya sabía vender un producto financiero de inversión y ya sabía hacer un préstamo. Empecé a lograr, pues, la mayoría de las metas que quise. Ese carro es muy representativo para mí, porque me acuerdo que yo tenía como 18 años y yo quería ese carro. De hecho, lo compré antes que la casa, por aquí los que están, este, que dicen que lo primero que tienes que comprar es la casa y hacer bases financieras sólidas, etcétera. No me importó, yo compré el carro. Después compré la casa y empezó a cambiar todo una vez que me di cuenta de que tenía que hacer las cosas porque me gustaban y porque era bueno y me sentía motivado a hacerlo. Ahora vamos a ver, quién hace esto, de captar dinero y luego prestarlo. El banco te puede prestar del dinero que tú tienes en tu cuenta, es decir, el que tú veas en tu aplicación, en tus estados de cuenta, pueden prestar hasta el 90% del capital que tienen en su posesión. La ley se los permite, está totalmente legal, está totalmente permitido. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, el dinero tiene que circular, de nada sirve que el banco tenga el dinero ahí. Si afuera no hay dinero circulando, pues no hay economía, la gente no tiene para comprar su despensa, la gente no tiene para salir y que genere más,
utilidad del dinero. Entonces, vamos a empezar ahora a ver que la cantidad de dinero que está en el mundo es limitada. Es decir, de entrada, el interés, o sea, que te cobren a ti un interés, no quiere decir que vas a tener más dinero. Y aquí puse, bueno, pues sí, pero realmente no. Vamos a ver un concepto sencillo de oferta y demanda con un meme. Pero es un meme gracioso, pero que explica bastante. Dice, yo a los 6 años, ¿y por qué no imprimen más dinero y ya? Yo a los 23 años, ¿y por qué no imprimen más dinero y ya? Bueno, qué curioso, ¿no? ¿Por qué no imprimen más dinero y ya? Y así ya todos tenemos más dinero. Pues no, aquí es donde empezamos a ver cómo funciona la oferta y la demanda. Si tú vives en una isla con 100 cocos y 100 pesos, 100 personas en una isla con 100 cocos y 100 pesos, cada coco cuesta un peso, ganas un peso al día y compras un coco al día. Ahí todo funciona perfecto como el ejemplo, como el video que vimos en un inicio. Pero imagínate que alguien dice, pues, o que 3 4 personas dicen, ya no voy a comprar cocos, me voy a ahorrar ese dinero, me lo voy a quedar yo para juntar más y después acaparar y tener más cocos y hacer mi negocio. Qué raro, ¿no? ¿Le suena? Así es como funciona la economía. Bueno, o sea, entonces ahora hay que imprimir 100 pesos más y se impriman otros 100 pesos. Pues sí, pero ahora hay 200 pesos en circulación, pero solamente existen los mismos 100 cocos. Entonces, si ahora la gente tiene el doble del poder adquisitivo, pues quiere decir que va a querer comprar más cocos. Al momento de que la persona que vende los cocos ve que ya hay más poder adquisitivo y que quieren comprar más, pues ahora el coco cuesta 2 pesos y otra vez ya no te alcanza. Si sigues ganando un peso o si tienes 2 pesos, el concepto es que ya no te va a alcanzar. Aquí es donde empieza a entrar este concepto de inflación, de por qué las cosas suben de precio cada año, etcétera. Hay otros factores, pero esto es lo más sencillo. Entonces, si esto es así, ¿cómo funciona el interés? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que los bancos hacen más dinero? ¿Cómo es que la economía empieza a generar más dinero? Bueno, imagínate que tú compras una casa, la compras a crédito, sacas tu crédito con el banco paga al establecimiento, paga de contado obviamente porque tiene más dinero acaparado y tiene para pagar, y tú empiezas a pagar tu mensualidad de tu casa mes con mes puntualmente. Pero una vez que ese dinero de la mensualidad llega al banco, el banco no se lo va a quedar para acapararlo y decir, uy, soy rico, tengo más dinero. El banco vuelve a prestar ese dinero por 2 razones sencillas. Una, si se lo acapara, pues frena la economía, deja de circular el dinero y ya se empieza a estancar, se empieza a generar una crisis. Y 2, si lo vuelve a prestar, va a generar más dinero. No que lo va a tener todo junto, pero sí que va a pasar más dinero por sus manos, porque entre más gente le preste, más dinero va a pasar por sus manos. Ahora, entonces, ¿realmente no se tiene más dinero? En el largo plazo sí, en el largo plazo, pues va a haber pasado más dinero por las manos del banco, van a haber generado más dinero, descontando obviamente los clientes que no pudieron pagar. Siempre hay una tasa de amortización o se sabe que no el 100% de los clientes pagan a tiempo el crédito, pero lo más interesante aquí es que en el largo plazo va a tener más dinero, pero nunca tiene todo el dinero acaparado al mismo tiempo. Esto es bien importante. Esto es, yo creo que la parte medular de la economía. En el momento en el que alguien acapara todo el dinero, en ese momento se empieza a frenar la economía y se empieza a estancar y empieza una crisis. Mm, Vamos a ver ahora sí en ejemplos reales de cómo surgieron las crisis. La crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, no sé si alguien se acuerda cómo estaba en el 2008, pero fue una crisis de riesgo de crédito. Hay varias películas que lo explican, ahorita las puse aquí para al final como recomendación.
pero en forma sencilla dieron tantos créditos a tanta gente que ya no podía pagarlos. O sea, había gente que tenía 3 o 4 hipotecas, pero ni siquiera era gente que fuera suficientemente solvente. O sea, a lo mejor la persona que tenía su puestecito de hot dogs tenía 2 o 3 hipotecas y no le alcanzaba ni para pagar una, pero daban los créditos bajo el supuesto de que, pues, ¿quién rayos no va a pagar su casa, no? O sea, lo último que dejarías de pagar es tu casa. Pues sí, pero si no tienes suficiente dinero para pagar una casa, ¿cómo vas a pagar 3? ¿Cómo vas a pagar 4? ¿Qué provocó eso? Pues obviamente que no hubiera suficiente balance entre cuánto dinero tenía que llegar, cuánto dinero tenía que circular y cuánto dinero efectivamente se pagaba, y empezó a haber la crisis. ¿Qué sucede cuando normalmente tú pierdes tu casa o tú pierdes tus bienes? Bueno, pues el banco va y te lo quita y luego lo vende y lo remata. ¿A quién? A otro banco o a gente que normalmente tiene ese capital para comprar esas ofertas de oportunidad. Pero ¿cómo van a tener los otros bancos dinero para comprar esas ofertas de oportunidad si a ellos tampoco les están pagando? Y la gente privada, o sea, los inversionistas privados, pues a lo mejor tenían el dinero invertido en este tipo de fondos porque pues era muy seguro. Oye, pues invierto en el fondo hipotecario, pues sí, ¿quién no va a pagar su casa? No todo el mundo va a pagar su casa. Pues resulta que no, se cayó la acción y a lo mejor esos inversionistas privados o también estaban perdiendo o tenían miedo y ya no compraban las casas en remate y tenían el dinero guardado, se estancó. Entonces fue una combinación de factores que al final generó una crisis. Esa es una de las más sencillas, pero luego en 2023 la quiebra de Silicon Valley Bank, esa tuvo más factores, a mí se me hace un poco más interesante, pero tuve que estudiarla varias veces. Había una evaluación muy alta de Moody's, que son estas empresas que se llaman calificadoras bursátiles, que básicamente analizan cómo está la compañía, sus estados financieros, cuánto dinero entra, cuánto sale, cuánto hay de utilidad, cuánto hay de deuda, y le bajaron la calificación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a lo mejor el banco estaba perdiendo dinero, que a lo mejor el banco, las inversiones que estaban haciendo en Silicon Valley se invierte en las startups. Puedes imaginarte que todos querían ser el próximo Facebook o el próximo Uber o el próximo Airbnb. Y pues una startup, si bien tiene normalmente para generar bastante dinero, no es así desde el inicio y no todas generan suficiente dinero. Entonces, había un riesgo de que estaban perdiendo. Le bajan la calificación bursátil y el fundador, Peter Tips, avisa a otras compañías que mejor hay que sacar el dinero de Silicon Valley. Silicon Valley Bank pide un crédito de 2.5 billones al vender sus acciones, es decir, si vendes acciones, puedes pedir más bien pedir un crédito dejando tus acciones como garantía. Tú decir, mis acciones valen $10, entonces yo te pido un crédito de 2.5 billones y dejo suficientes acciones de $10 para garantizarlo. Pero si te le bajan el valor a la acción, pues no te van a dar el crédito porque ya tus acciones valen menos. Entonces, esto hace que se caiga. Al momento de que se empieza a caer, pues la gente empieza a entrar en pánico, saca su dinero y se genera esta quiebra de un banco que se pudo contener por la Reserva Federal de Estados Unidos. Pagaron a toda la gente que perdió el dinero, pero fue una de las últimas bastante interesantes. Y bueno, a la par de esto, este tipo de inversiones que estaban en el banco de Silicon Valley eran en startups, entonces, pues, ya dijimos que no todas las startups les va bien, no todas ganan. Eh, y en ese mismo momento, la Fed, que es la Reserva Federal, es como, similar al Banco de México, Banjico,
estaba pagando en los Treasury Bonds, que son como el equivalente a los CETES en México, una tasa a lo mejor de un 8%, y si invertías en Silicon Valley podías ganar de un 10 a un 12, pero con riesgo, versus un 8, pero garantizado. Pues todo eso provoca que más gente saque el dinero. ¿Y qué pasó? Como mucha gente sacó el dinero al mismo tiempo del banco, las transferencias empezaron a rebotar. Tú querías transferir tu dinero y ya no se podía, te marcaba la transferencia rechazada. ¿Por qué? Porque ya vimos que el banco puede prestar hasta el 90% del dinero que tiene en posesión. Entonces, el dinero no lo tenían ellos, el dinero estaba prestado o estaba invertido en startups en este caso. Mm, Me podría quedar bastante tiempo hablando de eso, pero pues hay películas que lo explican bastante bien. Esta de Margin Call, son 8 personas que están en un fondo poderoso y es 24 horas antes a la crisis financiera del 2008. ¿Qué pasó por ese fondo antes de la crisis? Véanla varias veces. Yo la tuve que ver 2, 3 veces para entenderle. Y esta otra también me gusta mucho, The Big Short. En esta, eh, hay un grupo de personas que se dan cuenta de lo que les platiqué ahorita, que estaban dando créditos por casas a gente que no podía tener acceso a una casa, a gente que normalmente no le prestarías, tenía acceso a 2 o 3 hipotecas, y se empiezan a dar cuenta de que ya había un problema, de que la gente no podía pagar, y se llama The Big Short porque juegan en contra de la acción. Es decir, tú normalmente cuando quieres generar dinero en la bolsa, compras la acción y si vale 5 pesos, estás esperando que llegue a 10. Bueno, la acción en contra, o sea, el efecto en contra se llama un short, que es un corto, que es básicamente saber que está a 10, pero que tú esperes que llegue a 5. No me voy a meter en exactamente cómo funciona esto en los brokers, pero es que te prestan dinero para que puedas tú hacer esa operación. Pero si la acción cae al precio que tú estabas esperando, ahí ganas dinero. Véanla, está muy buena, ahí lo explica tal cual cómo funciona. Y otra es esta de El milagro de Google, que es el fragmento que les puse en un inicio, donde les expliqué, donde explica cómo está el dinero circulando y cómo empieza, cómo debe de circular para que haya economía. Estas 2 están bien interesantes. Esta, la verdad, pues, está aburrida, pero me mantuve viéndola porque el concepto es muy interesante. Hay una crisis ya en la Alemania nazi, está en la Austria, perdón, en Austria nazi, no había nada de dinero y deciden poner a circular su propia moneda. Mm, Conclusiones, ahora sí, ya para terminar. Bueno, el dinero debe circular, eso es lo más importante. Si tú quieres estancarlo, si tú quieres, quedártelo todo acaparado para ti, pues tampoco te va a llegar porque tú mismo estás frenando la circulación. El dinero es deuda, entre más dinero probablemente tengas más deuda y entre más deuda, pues hay más dinero. El dinero es energía, cómo te sientes tú psicológicamente al gastarlo, al tener el dinero, al no tenerlo, analiza todo. Y esta es de mis favoritas, pues el dinero no existe. Básicamente algo que vimos después de todas estas diapositivas, de toda esta presentación, es que pues el dinero realmente es solo un concepto. Mm, Después de eso, pues bueno, ahora sí, nuestros servicios, algunos ya son clientes, otros no. Eh, Nuestros servicios principales pues son la inversión. Ahorita estamos pagando hasta un 36% de rendimiento anual si quieres cobrar una sola vez, o el 12% semestral si quieres cobrar, pues obviamente 2 veces en el año. Y los préstamos, pues el dinero que captamos obviamente lo usamos para dar préstamos. Tu dinero, si inviertes, pues ayuda a más personas y eso empieza a hacer que la economía circule, que
dinero llega a más gente y a ti te llega más dinero. Los seguros con los que o los otros servicios con los que iniciamos, pues, son en la parte de seguros, el plan personal de retiro, las inversiones, seguros de vida, de gastos médicos mayores, seguros de auto, todo lo que tenga que ver con seguros, básicamente. Si alguien está interesado, si no tiene mi contacto, pues, ahí está, mi WhatsApp, si quieren mandarme un mensaje, si quieren alguna asesoría, nuestras redes. En las de Money Trends compartimos contenido 100% de finanzas, a veces esa manera de hacerlo gracioso, pues, siempre con el objetivo de que sea educativo. Y las del podcast, todas están como Es el Baiza. Ahí entrevisto, pues, gente que me parece a mí interesante, que me parece que tiene algo que compartir. Vayan a darle una vuelta, se le está metiendo mucho cariño al proyecto y, pues, no les cuesta nada. Otra cosa, si les gustó esta conferencia, pues compártanla, si se llevaron algo de valor, que puedan compartir para que le llegue a más gente. Otra vez, pues es gratis, no les genera ninguna incomodidad, ninguna molestia y nos ayudan bastante a seguir trabajando. Y bueno, pues eso era todo lo que tenía para compartirles. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo de valor y pues hasta la próxima. Ahorita ya no va a haber sesión de preguntas y respuestas o algo así, porque ya nos extendimos, pues ahora sí, a la hora que teníamos planeada, pero si alguien quiere contactarme, con gusto, todo bien. Gracias, Rodrigo. Todo este es mi WhatsApp. Si tienes ganas de una asesoría o algo más, pues con gusto. Gracias, saludos, todo bien. Eh, Muchas gracias, qué bueno que te gustó. Pues hasta luego, que tengan bonita noche a todos y qué bueno que les haya gustado.